Bien, muchas gracias a todos por conectarse a este lanzamiento, una vez más, de nuestro reporte del Global Entrepreneurship Monitor, más conocido como GEM. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Matías Lira, soy el decano de la Facultad de Economía y Negocios, facultad en la cual se desarrolla hace muchos años, más de 10, este informe tan importante no solo para el mundo emprendedor, para el ecosistema emprendedor, sino que también para el desarrollo y diseño de políticas públicas que favorezcan lo que es la promoción del emprendimiento a nivel nacional e internacional. Para nosotros como facultad, un año más es un orgullo contar y que no se rompa la tradición de contar con ministros de Economía participando en el lanzamiento del reporte. Así que quiero agradecer personalmente también a Lucas Palacio, que además es un gran amigo de la casa, de la Universidad del Desarrollo, que pueda participar en esta iniciativa una vez más. También quiero agradecer al equipo detrás del reporte, que es el Instituto de Emprendimiento, dirigido por Vesna Mandakovic, que en unos segundos más también dirigirá algunas palabras. Y por supuesto también al equipo que está detrás de la operación e implementación de un reporte que en sí mismo es bien complicado. Así que agradezco también a Maribel Guerrero, nuestra investigadora aquí de la casa, y también a Tomás Cerey, que apoya en la construcción de este informe. Como Facultad de Economía y Negocios, es bien sabido, uno de nuestros pilares centrales es el emprendimiento. Probablemente esta es una de las primeras universidades que ya hace 30 años empezó a hablar de un concepto que en Chile era bastante desconocido, que es el emprendimiento, y desde ese día hasta la fecha es parte de nuestros ejes principales y nuestros sellos que queremos que se traduzcan en cómo educamos a nuestros alumnos en cualquiera de nuestros programas, desde ingeniería comercial hasta nuestro doctorado, pero también en el aporte a la sociedad. Y en ese sentido, el GEM sigue siendo, creemos, un instrumento y una herramienta fundamental para ir entendiendo cuál es la actividad emprendedora en Chile y también poder compararla con el informe que se realiza a nivel mundial en un número importante de países y comparar a Chile en términos de no solamente la actividad emprendedora, sino que también las características y el tipo de emprendimiento que caracteriza, valga la redundancia, a nuestros emprendedores chilenos. Además, está a decir que si bien este reporte concentra los resultados de la muestra del año pasado, creemos que es muy interesante y esperamos que las conclusiones también nos sirvan en lo que va a ser el análisis del próximo año. Estamos en un año muy complejo, por todos es sabido, y creemos que las conclusiones de este reporte pueden ser un instrumento muy importante para poder fortalecer y reactivar la actividad emprendedora, que sin duda se va a ver afectada por lo que estamos viviendo como país. Sin agregar más, para no quitar el protagonismo a los verdaderos actores claves de este informe, quiero agradecer una vez más al equipo del GEM y especialmente al ministro Lucas Palacio por su dejar de lado en estos momentos su apretada agenda y poder participar con nosotros en lo que es el lanzamiento del GEM. Así que muchas gracias, ministro. Y ahora le doy el pase a Vesna Mandakovic, quien es la directora del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios. Muchas gracias. Gracias, Matías, y gracias también a la UDD por el apoyo permanente y continuo en la realización de este estudio. Quiero agradecerles a todos la presencia hoy también, y a continuación, el Instituto de Emprendimiento tiene el privilegio de contar con la presencia de un conocido de la casa, el actual ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, quien expondrá sobre la política pro emprendimiento en este nuevo escenario de pandemia, ¿cierto? Y comentará también el informe del GEM. Lucas, bienvenido. Gracias, Vesna. Muchas gracias a Matías también, a la Universidad del Desarrollo, a la institución que le tengo mucho cariño y además que ha hecho progresivamente aportes significativos al país y ahora lo sigue haciendo. Y bueno, y una vez más, este Global Entrepreneurship Monitor ha ido tomando fuerza y tomando vigencia. ¿Y por qué es eso? Porque una cosa va a ser la lectura de lo que ha sido el levantamiento de los datos del año 2019-2020, y lo otro es plantearse
¿cómo vamos a emprender de aquí en adelante? Y el emprendimiento requiere un cierto estado de ánimo. No estamos en tiempos normales. A mí me hicieron la pregunta para esta exposición de cuál es la agenda pro emprendimiento que tenemos desde el gobierno para este nuevo escenario, y hemos tenido que plantearnos, bueno, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Cuáles son los sentimientos, las emociones básicas que existen ahora en la ciudadanía? Muchas veces uno piensa que el emprender significa plantearse desde la oferta. ¿Cuál es la idea? ¿Qué idea creativa puedo tener nosotros para planteárselo a la ciudadanía, al resto? Y la verdad es que el emprendimiento tiene mucho más que ver con el levantamiento de las necesidades de las personas, es decir, por el lado de la demanda. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra demanda? ¿Qué está pasando con la ciudadanía? ¿Cómo entonces en este nuevo escenario que estamos viviendo podemos nosotros plantear ideas novedosas y podemos emprender también desde el punto de vista de lo social? ¿Cómo podemos nosotros reinventar las herramientas que tenemos para poder sacar al país o para hacer que el país surja en base, una vez más, al emprendimiento y a la iniciativa que tienen las personas? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Esta crisis que estamos viviendo actualmente es una profunda crisis social y que también se ha transformado en una crisis anímica, una crisis emocional. Eso no es un buen elemento para el emprendimiento. Si observamos la economía como una ciencia social y lo que la diferencia de una ciencia exacta es justamente estos elementos que tienen que ver con las expectativas, con la incertidumbre, con las proyecciones que hace la gente respecto de lo que va a pasar en el futuro. Es decir, son especulaciones, son visiones del futuro y todavía no tenemos demasiada claridad de cómo va a ir evolucionando esto, y esa realidad la tenemos también que construir desde una modificación del estado de ánimo. ¿Por qué es tan importante pensar siempre en las necesidades y pensar desde la demanda? Porque una buena idea también depende de dónde cae. Por ejemplo, si es que estamos pensando en Siberia, bueno, puede haber una buena idea, autos de lujo, pero en Siberia yo no sé si tenga mucho sentido generar una oferta de autos de lujo, o si nos vamos a una isla en el Caribe tampoco a lo mejor tiene es una buena idea abrigos de piel de consumo masivo. Entonces, necesariamente tenemos que abusar el oído respecto de cuáles son las necesidades en el contexto actual, qué es lo que está necesitando la gente actualmente y cómo este cambio cultural que estamos viviendo va a influir en los nuevos emprendimientos que vamos a ver hacia el futuro. En Chile se han revelado durante el último tiempo una serie de necesidades, o yo pienso que va a haber un cambio cultural importante. Por ejemplo, hemos observado que se ha ido levantando la importancia de las redes comunitarias en situación de crisis. Y esto lo hemos venido observando desde la crisis social. Quizás fuimos creando una sociedad muy individualista, muy exitista, muy consumista, y de la noche a la mañana muchos emprendedores vieron destruidos los sueños de sus vidas. Y ahí donde se fueron apoyando fue justamente en sus redes sociales, en sus redes comunitarias, el concepto de comunidad. Y eso nos vuelve a levantar lo que es bien importante, que es el origen de lo que fue el capitalismo, quizás el origen del emprendimiento. Igual, si es que nos remontamos a la Edad Media, y Deirdre McCloskey lo plantea muy bien en las virtudes burguesas, cuando empieza a caer el feudalismo, eso da origen a una sociedad burguesa en donde en los pequeños pueblos existía el zapatero, existía el panadero, existía la persona que hacía la camisa, la persona que cuidaba a los animales, y se fue creando una sociedad de intercambio en que fundamentada en el prestigio, en el trabajo bien hecho, en el intercambio de bienes y servicios, en el transferir a mi hijo, por ejemplo, una familia, el oficio, una sociedad más pequeña, pero que fue creciendo en el tiempo. Y ese intercambio personal es algo que progresivamente en el tiempo hemos ido perdiendo en Chile. Ese individualismo nos ha ido haciendo perder el concepto de persona, el que en el centro de toda la actividad económica están las personas y requiere también un intercambio social. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en el país? Estamos viviendo una crisis de demanda, que es muy diferente a lo que, por ejemplo, vivimos en el año 2010. En el año 2010, que tuvimos un terremoto muy importante, la crisis fue de oferta, porque vino el terremoto y básicamente se cayeron las empresas, ¿cierto? Entonces había que reconstruirla.
era un problema de oferta. La demanda no tuvo dificultades ahí. Tuvimos que reconstruir el país. Ahora la reconstrucción del país tiene que ver también con la reconstrucción, con la activación de la demanda. Tiene que ver también con la activación de los servicios. Lo que más se ha visto debilitado durante todo este pasaje que estamos viviendo ha sido la demanda por servicios. El comercio de servicios también. Hemos visto disminuido el turismo muy fuertemente. Entonces aquí vamos a reactivar y tenemos una estrategia de reactivación económica, pero también fundamentada muy definitivamente en el reactivar estos pequeños comercios, servicios personales que están distribuidos en todo el país. Lo otro que hemos visto es que la crisis que vimos primero desde el año pasado y ahora con esta crisis sanitaria que se transformó en una crisis social y económica, es que teníamos una precariedad muy grande a nivel de pequeñas empresas. Entonces, si queremos proyectar un país con más seguridades hacia el futuro, necesariamente tenemos que abrir espacio a una mayor competencia, una disminución de barreras de entrada para nuevos emprendedores y para que puedan fortalecerse desde sus actividades. Hemos visto que las empresas más pequeñas no han tenido espalda para poder soportar este periodo, hemos generado acciones para poder mantenerlas a flote, para que el impacto estructural en la economía sea lo menos posible, evitar quiebra, evitar despidos, pero finalmente lo que hemos visto es la precariedad de un sector demasiado significativo en nuestro sistema económico. ¿Por qué razón? Porque en Chile tenemos más o menos 1.005.000 empresas, de los cuales 762.000 son microempresas. Microempresas, a hacerlo fácil, venden 50 lucas al día. Tienen 1,8 empleados. Son empresas chiquititas, esas son las que mueven el país, quizás no cuando vemos desde de las capitales regionales, pero sí cuando ya empezamos a entrar un poquito más hacia los pueblos, hacia las poblaciones, ahí donde están todos esos emprendedores que quizás con pocas herramientas y con mucho esfuerzo han ido sacando sus familias adelante, y es ahí donde estamos observando una oportunidad desde el gobierno para que ese tipo de emprendimiento tenga mayores herramientas en este nuevo contexto cultural que estamos viviendo. También hemos observado que el impacto de la crisis sanitaria, de la crisis social, de la crisis económica que estamos viendo es distinto dependiendo del perfil productivo de cada región. Es muy difícil definir un emprendimiento que funcione de la misma forma en todo el país. Es muy distinto hablar del perfil productivo de Tarapacá, por ejemplo, que básicamente es minero y cuyos servicios y comercios giran en torno a la minería y hay una gran industria que provee a la minería, que si es que hablamos, por ejemplo, no sé, de Los Ríos, que tiene un perfil mucho más de servicio, mucho más agroindustrial, mucho más de turístico. Lo mismo Santiago, el full comercio, servicio. Si es que nos vamos al Paraíso tenemos mucho turismo. Si nos vamos a Chiloé hay algo de turismo, pero sobre todo en el resto del año tenemos distintas pesquerías, mitílidos. Entonces, Chile tiene una gran diversidad y la crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria, la crisis social y económica que estamos viviendo ha golpeado de distintas formas a distintas regiones. Es como si tuviéramos varios países unidos por la cordillera de los Andes. Y eso es una realidad que es importante de cara también a la reactivación y al emprendimiento futuro. Eso es algo que estamos observando. Los programas que tenemos de fomento y emprendimiento son programas generales, pero ahora estamos haciendo bajadas más regionales, de tal manera que en cada región existe un perfil de estos programas que sea bien definido y que dé respuesta ahí donde aprieta el zapato. Es algo que estamos aprendiendo ahora sobre la marcha. Después, lo otro que es importante es observar lo de la cultura digital. Esto no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Definitivamente, la forma de trabajar, y esto puede impactar también a las universidades, con mayor nivel de educación dual, por ejemplo, acá lo que se está viendo afuera, o los programas de educación continua, también han sido, hay muchas universidades y también institutos técnicos profesionales que están incorporando nuevos tipos de programas frente a esta realidad, porque la gente está en su casa, la gente necesita también de alguna forma llenar los espacios, sus tiempos, y se han ido generando este tipo de programas que le entregan esas herramientas a las personas, es decir, atienden una necesidad real. Y estos programas de digitalización, que ha significado que muchos pequeños emprendimientos no han quebrado porque han podido vender sus productos en Internet, nos han puesto a nosotros el desafío de poder
penetrar con un programa de digitalización de pymes de manera mucho más fuerte a todo nivel. Y tenemos ahí un programa que es de digitalización de 250.000 pymes a lo largo de todo el país, porque en Chile, ustedes saben, tenemos un nivel muy importante de penetración de conexión a Internet, no siempre de la calidad que quisiéramos, pero tenemos muy baja nivel de penetración de mercado, en los mercados más bajos, digamos, emprendimientos más pequeños en materia de digitalización, y ahí estamos resolviendo ese problema. Ahora, nosotros veníamos como gobierno, como país, avanzando en una agenda digital general que también va a entregar nuevas herramientas y nuevos desafíos, también a los emprendedores, y me refiero a la licitación del 5G, que va a generar un cambio muy importante, muy significativo a nivel de todo el territorio del país en materia de conectividad. El 5G va a permitir que no se nos corte la comunicación en las carreteras cuando estamos hablando por teléfono, que a todos nos ha pasado. El 5G va a permitir, por ejemplo, que un cirujano desde su campo, conociendo esa tecnología, va a poder hacer operaciones. La verdad es que tiene proyecciones que son infinitas. Y eso también es un cambio cultural del cual tenemos que hacernos cargo para proyectarlo hacia el futuro. Yo les voy a contar que como ministro de Economía recién asumido, me tocó ir a Estados Unidos, a Canadá, a Davos, a distintas partes que son en Suiza, para poder explicar lo que estaba pasando en Chile. Porque existía la gente estaba extrañada de que en Chile, un país tan pacífico, un país donde parecía todo tan ordenado, tuviera este levantamiento social que tuvimos el 18 de octubre, cosa que por lo demás ha ocurrido en varios países. Chile no tiene el monopolio de los estallidos sociales, existen muchos otros países que lo han generado, pero todos estos países han ido generando estrategias para poder atender estas situaciones sociales, y nuestro país no es la excepción, y nuestro país lo ha hecho de manera políticamente transversal y está avanzando a pasos firmes para ir resolviendo esa situación. Bueno, y en estos viajes, yo explicando cuál era la estrategia del gobierno, generé la atención de una serie de empresas de primer nivel tecnológico internacional. Estoy hablando de Microsoft, de Google, etc. No voy a hacer el listado. ¿Por qué? Porque les planteé que Chile, que tiene una matriz productiva bastante anticuada, uno de los espacios que estaba viendo para el desarrollo del futuro y la diversificación de su matriz productiva es transformarse en una plataforma tecnológico, digital, en una plataforma logística a nivel sudamericano, en el líder de logístico a nivel sudamericano hacia el Asia-Pacífico. Y eso concitó mucho interés. Y eso generó inversiones significativas importantes en estas empresas internacionales para generar una especie de hub tecnológico, logístico en Chile. Y eso está en plena marcha, eso no ha parado, y yo veo que ahí existe una fuerte oportunidad, porque Chile, siendo un país tan abierto desde el punto de vista internacional, que somos de los países más abiertos del mundo, tenemos 29 tratados de libre comercio, que significa tratados con 66 países, y una manera de dar un paso adelante es justamente brindar más servicios. Por lo tanto, veo que ahí hay una gran oportunidad a todos niveles. Chile transformarse en una plataforma latinoamericana a nivel logístico y de servicio hacia el Asia-Pacífico. Y eso es algo que va a venir. Si eso lo sumamos con la nueva realidad cultural, que la gente está muchos trabajando, muchos vendiendo sus productos, generándose intercambio cultural también a través de los medios digitales, eso abre un montón de posibilidades. Otra cosa que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía es que al observar que las redes barriales se han ido fortaleciendo y al observar que existe mucha oferta y demanda de servicios y de productos a nivel barrial de los barrios, al observar la importancia que necesitamos en Chile de formalizar todas las actividades económicas, porque lamentablemente el Estado, con el paso del tiempo, a través de sus mismos programas de entrega de fomento, muchas veces ha descremado para entregarle los beneficios a aquellos informales. Eso ha ido generando un mercado informal gigantesco en Chile, y que ahora, con esta crisis que estamos viviendo, nos damos cuenta que esas personas que no tienen seguridad social, que no tienen salud, que no tienen pensiones,
finalmente termina siendo muy difícil de poder atender en situaciones como la que estamos viviendo, incluso desde el Estado. Entonces estamos con un plan fuerte de formalización y con este plan de barrio hemos generado y estamos por lanzarlo, esto es una primicia, hemos generado una aplicación también con empresas internacionales que nos han ayudado en esta materia, una aplicación que se llama Pymes de Barrio. ¿Qué significa esto? Significa que si yo, por ejemplo, me quiero cortar el pelo, yo ingreso a esta aplicación, que va a ser gratuita, abierta a todo el mundo, voy a poner un ámbito territorial, por ejemplo, 5 cuadras, y me van a saltar todas aquellas personas que están dispuestas, o sea, que saben y que están inscritas, que están formalizadas, que esa va a ser la única exigencia para cortar el pelo. Entonces yo no necesito necesariamente ir a un centro comercial para cortarme el pelo, sino que yo voy a poder contactarme con alguien que vive en el barrio, más cerca. Y lo mismo que si quiero comprar una torta, si es que por ejemplo, yo tejo chalecos de niños, puedo ofrecerlos ahí a través de esta plataforma, y eso va fortaleciendo el contacto social que necesitamos fortalecer en nuestro país, las redes territoriales, las redes a nivel de barrio, y también vamos generando una actividad económica que sea más formal. No sé cuánto llevo, todavía tengo tiempo. Entonces, desde el punto de vista general, ¿cuál es nuestra estrategia de reactivación económica? Nuestra estrategia de reactivación económica ya partió, porque la reactivación económica va a ser más o menos eficaz y eficiente en la medida en que logremos mitigar de mejor o peor medida el impacto en la sociedad y el impacto en la economía durante la pandemia. Y es por eso que hemos generado ciertos programas como la Ley de Protección al Empleo para disminuir el impacto en el empleo formal durante la pandemia. Lo mismo, hemos generado compensación a la disminución de ingresos. Y tenemos un plan de reactivación que se fundamenta en varios pilares principales. Primero, gestión de riesgo, que básicamente son los protocolos que de alguna manera le exigimos a la oferta para que se pueda mantener operando. Y esa es la razón por la cual hemos visto una disminución significativa en lo que son bienes y oferta o acceso a bienes y servicios esenciales durante toda la pandemia. Y progresivamente vamos a ir activando nuevos protocolos en la medida que las condiciones sanitarias lo van permitiendo. Luego viene la activación de la demanda. Primero se generan las condiciones, ahí se genera la confianza y luego la demanda empieza solita a incrementarse. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en el mercado del delivery. El mercado del delivery en Chile era muy pequeño, el despacho a domicilio. Nosotros generamos las condiciones con estos protocolos, que ahora vamos a fortalecer un poco más ese protocolo porque ha tenido una explosión de demanda. Estaba reservado por un sector, para determinados sectores de la sociedad que utilizaban delivery, y ahora está distribuido en prácticamente todo el territorio. Se está generando delivery porque la gente está cuidándose, se queda en su casa y pide que le lleguen los productos a la casa. Eso ha generado un montón de generación de empleo, se ha aumentado casi 3,5 veces la demanda en el último mes por delivery. Y eso es una realidad y es una buena noticia porque hemos generado una solución frente a una demanda. Pero al principio, yo les voy a decir que la gente tenía mucho susto porque pensaba que con el delivery se iban a contagiar. Entonces tuvimos que generar las condiciones para que la confianza, a través de la confianza, poco a poco vaya permeando y la gente vaya pidiendo por delivery una serie de productos. Entonces, generamos gestión de riesgo, demanda, tenemos programas de fomento y digitalización, tenemos programas de promoción a la inversión, que ahora ya vienen con incentivos tributarios. Tenemos programas también tributarios para fortalecer a las pymes. El ministro de Hacienda hoy dio a conocer uno de ellos, que es la disminución del impuesto a la primera categoría. Tenemos también programas para favorecer el empleo, pero el empleo formal, que también va a venir con incentivos a las empresas en esa materia. Tenemos también un fuerte programa para modernizar procesos. Nosotros de la OECD somos el país que estamos más atrás. Tenemos el triste récord de ser el país que más permisos le solicita a los proyectos de inversión. ¿Y significa que somos los más rigurosos en materia de poder defender el medio ambiente? No. Simplemente nos hemos llenado de burocracia. Tenemos más de 400 permisos en más de 50 instituciones públicas y somos por lejos el país de la OECD que tiene el peor récord en esa materia. Y ahora tenemos una oportunidad para poder ir resolviendo estas cosas que estamos haciendo. Y algo que es muy importante, que está dentro de nuestro plan de reactivación, es la alianza público-privada.
El sector privado en el país representa un 75% de la economía, representa un 81% de la inversión. Creer que desde el Estado se pueden resolver todos los problemas que estamos viviendo es simplemente vivir en un mundo de fantasía. Nosotros necesariamente necesitamos que el sector privado se active, pueda generar los proyectos de inversión, pueda generar el empleo que se requiere y podamos salir adelante fuertemente, y el Estado tiene que transformarse en un gatillador, en un promotor, en un facilitador y no en un entorpecedor del desarrollo del sector privado. Eso no significa tener la manga ancha para nada, uno puede ser igualmente exigente con lo que corresponde. De hecho, tenemos una agenda de trato justo que es importante para generar condiciones de competencia en todos los niveles de la economía, pero es muy importante poder sostener y apoyar al sector privado en todo este paso, y eso tiene mucho que ver con la estrategia de emprendimiento. Desde el punto de vista, para bajarlo, y aquí para ir terminando, más hacia las empresas, nosotros tenemos una estrategia directamente a las empresas, sobre todo a las más pequeñas. Tenemos una estrategia que tiene 4 líneas de trabajo. La primera es fomento. Fomento a través de las herramientas que tiene el Estado, básicamente Corfo, Cercotec y a nivel más pequeño FOSIS en DAP. Pero Corfo y Cercotec lo vamos a fortalecer con recursos para generar proyectos que sean viables a futuro. Y eso es algo bien importante. ¿Y cómo podemos ver que proyectos sean viables a futuro? Y luego aquí hago el link con el segundo, que es el crédito, es decir, fomento, crédito. Ustedes conocen lo que hemos generado, los créditos con garantías del FOGAPE, estos que se han generado ya cerca de $7.000 millones de inyección de liquidez al mercado. Han llegado, que es muy significativo, muy significativo. Hay pocos países en el mundo que pueden decir que han incrementado, al nivel que nosotros hemos incrementado en Chile, la inyección de liquidez al mercado en momentos de recesión como el que estamos viviendo. Y eso es algo positivo. ¿Significa que hemos llegado a todos los rincones que quisiéramos llegar? No. Pero falta todavía llegar a algunas industrias que son viables, pero que han tenido una afectación en la demanda y que actualmente están con la demanda congelada. Y ahí hay muchas industrias, jardines infantiles. ¿Significa que los niños nunca más van al jardín infantil? No. Lo que pasa es que los papás ahora están cuidando a sus niños, no los están mandando, no se pueden enviar, pero cuando esto se empieza a levantar, esa demanda está cautiva, van a volver a ser viables, pero necesitan un empujoncito para poder superar esta etapa. Lo mismo en las clínicas, no sé, las clínicas privadas, pequeñas, están en la misma situación. Han visto una disminución fuerte de su demanda, pero tienen una demanda cautiva. Y así si vamos viendo industria por industria, vamos viendo distintas realidades. Entonces hemos ido haciendo un trabajo con los bancos para sensibilizarlos de que esta crisis la vamos a superar y que es importante que el deterioro en la economía en términos generales, esta gran integralidad que es la economía, que se interrelaciona unas empresas con otras, tenga el menor daño posible. Y estamos avanzando hacia allá. Dentro de lo que es la inyección de crédito, tenemos bancos, el sector bancario a través de la garantía FOGAPE, tenemos el sector financiero no bancario, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, leasing, factoring, hay fundaciones como Manigualdad, como Fundación Esperanza, que también inyectan liquidez a niveles más bajos. Ahí también estamos haciendo un trabajo, hemos incorporado $150 millones de liquidez y estamos generando un fondo que se llama Fondo Crece, que son créditos estructurados con garantías del Estado para poder generar una inyección de cerca de $1.000 millones adicionales. Eso está en pleno proceso. Tercer eje, inversión. Ahí están los incentivos tributarios que vamos a generar 100% de depreciación acelerada para proyectos de inversión, y también ahora el apoyo que estamos generando desde el punto de vista tributario a las pymes. Y por último está el tema de los programas de generación de empleo formal, que van a venir en novedades a ese respecto para poder favorecer la contratación, no solamente lo que son las leyes que mitigan el impacto en el empleo como una ley de protección al empleo, sino que estos son leyes para promover la contratación en el momento en que se vaya generando la reactivación. La reactivación, estos 4 elementos van en conjunto con nuestras estrategias en las empresas. Y algo que es una novedad, que las estrategias de fomento, estamos generando una alianza con el Banco del Estado para que los créditos para las empresas más chicas vengan con un complemento de subsidio. Es decir, se consigue un subsidio, un emprendedor de 3 millones de pesos y le damos un matching fund de crédito por el mismo monto, y de esa forma aseguramos que
que pueda superar esta etapa. En términos generales, esta es la estrategia. Todo lo que haga el Estado es una mitigación, y aquí quiero ser bien enfático, una mitigación del impacto social que nos está dejando esta pandemia. La mejor política social, sin ninguna duda, la mejor política pública va a ser generar las condiciones para que se genere empleo. Esa es la mejor política pública de todas. Y para allá estamos avanzando. Generar esas condiciones para que las empresas ojalá superen esta etapa. Ahí también hay una ley, se me olvidó comentarlo, esto es nuestra estrategia, estamos mejorando la ley de insolvencia. ¿Para qué? Para que las empresas y las personas no caigan en liquidación y ojalá puedan, a través de las negociaciones, superar esta etapa. Y esa ley incluye también los créditos suprarreferentes cuando hay un porcentaje significativo de los acreedores que acceden a que exista un crédito suprarreferente. Es decir, estamos avanzando también ahí a una legislación de primer nivel mundial como la que existe en Estados Unidos y en países europeos. Todo esto hemos hecho de cara a mitigar el impacto actual, pero sobre todo de cara a que la reactivación sea fuerte en nuestro país. Y eso lo van a hacer las personas, lo van a hacer los emprendedores, y para eso es importante también ir cambiando el estado de ánimo en nuestro país y generando un nivel de optimismo, ver la luz al final del túnel, porque Chile es de los pocos países que ha podido enfrentar de manera integral esta pandemia en el contexto de los vecinos del barrio donde estamos, el barrio latinoamericano donde estamos insertos. Ahí eso es algo que debiera enorgullecernos y hacernos ver con un poco más de optimismo los meses que vienen una vez que el virus empiece a fallar. Gracias, Lucas, por tus palabras. Nos queda muy clara la agenda que tiene el Ministerio. No sé si tienes un par de minutos para algunas preguntas ¿sí? Sí. Ya nos han llegado muchas relativas a la reactivación, que creo que ya has ahondado en el tema y vamos a pasar con esas en particular. Hablabas tú de la heterogeneidad del emprendimiento, es algo que en el GEMS constantemente hemos identificado y lo que hemos predicado, ¿cierto? Que el emprendimiento es un fenómeno que es heterogéneo y como tal tiene heterogeneidad por temas geográficos como los que tú describías, pero también hay heterogeneidad en el nivel de facturación, en los sectores en los que se encuentran, ¿cierto? En género, ¿cierto? Tenemos emprendimientos femeninos, mayoritariamente en el área de servicio, y el gran dolor de los emprendedores, sobre todo que son más vulnerables, ¿cierto? Tiene que ver con el financiamiento, ¿ya? En general, en el ecosistema, y los expertos lo que nos muestran es que está muy bien evaluado la valoración de las políticas públicas pro emprendimiento, de los programas de gobierno pro emprendimiento, pero cuando hablamos de temas de financiamiento, el sector gobierno está bien evaluado, pero no hacia el sector privado. ¿Cómo crees tú que se podría vincular de una manera más virtuosa al sector privado en términos de financiamiento en pro del emprendimiento? No sé, pensando de repente en corporate venture capital, cosas que también están alineadas con cómo pensamos el Chile hacia la reactivación, con este involucramiento del sector privado. Muy bien. Oye, en primer lugar, la heterogeneidad del emprendimiento es una realidad que es importante comprenderla porque eso justamente tiene que ver con identificar dónde estamos parados, dónde está parado el emprendedor. Y ahí nos damos cuenta que el emprendedor, más que tener una gran idea para imponer, pueden existir en algunos casos, pero en general tienen una gran capacidad de identificar cuáles son las necesidades insatisfechas dentro de su, realmente escondidas incluso, dentro de su ámbito. Y aquí se han revelado un montón de necesidades que no estaban satisfechas. Y tú planteaste algo que es bien importante, que es el tema femenino. Nuestro programa va a tener un perfil femenino, porque muchas de los emprendimientos, muchas de las empresas que se han visto más dañadas tienen que ver con servicios, tienen que ver con pequeños comercios, tienen que ver con el turismo. En el turismo, por ejemplo, el 58% de las personas empleadas son mujeres. Y además, si observamos eso, que han sido el sector más dañado, el sector femenino, dentro de lo laboral, y eso lo hemos visto en las encuestas incluso que ha planteado el INE, que se ha observado en el INE, vemos que la mujer tiene quizás una ventaja comparativa, de alguna manera, respecto del hombre, que
que genera ese sentido de comunidad en mayor medida que el hombre. Eso se observa mucho en las poblaciones, en los pueblos, en donde la mujer genera esa sensación de confianza. Esto es bien subjetivo lo que estoy hablando, pero se refleja en la realidad de los puestos de trabajo que ocupan las mujeres. Entonces tiene una componente que es significativa, que es importante, y si es que vamos a construir un país en donde la realidad actual nos está imponiendo la necesidad de observar al lado, porque si yo no me cuido, para hacerlo en fácil, no solo me afecto a mí mismo, sino que también afecto a los del lado y los contagio. Esa realidad que estamos viviendo en Chile, que vamos a vivir, que probablemente está viviendo todo el mundo, va a enaltecer la necesidad de generar estos contactos sociales, en donde la mujer creo que tiene un rol muy importante que cumplir y tenemos que relevar. Eso está dentro, es curioso, porque ayer yo tuve una reunión con todos los subsecretarios que tienen que ver con las áreas productivas, y eso es un tema que estamos levantando, es decir, cuál es el rol que va a cumplir la mujer en este proceso de reactivación y emprendimiento. Y es algo interesante. Otra cosa que es interesante que tú planteaste, bueno, ¿cómo hacemos con los créditos? Mira, la mora más baja en materia crediticia la registran Banigualdad y Fundación Esperanza, en un 0,5% de mora. ¿Por qué razón? Porque tienen un sistema, en el caso de Banigualdad, que le presta, por ejemplo, a 20 emprendedores. Pero ellos les prestan de forma solidaria, es decir, si es que hay uno que deja de pagar porque no pudo salir adelante con su emprendimiento y no pudo devolver la plata, esos 19 tienen que poner su parte para cubrirlo. Entonces, eso genera un sentido de corresponsabilidad también respecto del crédito, y eso te da cuenta que a niveles bajos, a niveles de gente más pobre, no necesariamente existe un mayor nivel de mora. Lo que nosotros estamos haciendo y eso es algo que da que pensar, ¿cierto? Lo que nosotros estamos haciendo a nivel gobierno es sacar adelante una ley que permite la consolidación de deuda. Y eso es tanto para el sector financiero, porque existe a nivel bancario, pero no a nivel no bancario, la consolidación de deuda. Entonces, que el sector financiero en completo sepa que si Vesna Mandakovic pide un crédito, bueno, ¿cuál es su situación de endeudamiento general? Para ver cuáles son las condiciones que tiene ella para poder pagar ese crédito y no seguir llenando de productos y de crédito y de deuda a la pobre Vesna Mandakovic que después no puede pagar. Y esa realidad la estamos ya incorporando a través de ese proyecto de ley, que tiene como contrapartida que la misma persona, y en este caso el emprendedor, sepa cuál es su situación crediticia general, porque muchas veces no tiene esa información con claridad. Increíblemente la gente no necesariamente sabe en qué se están canillando cuando le entregan una tarjeta de crédito, cuando compra a través de algún sector determinado con un crédito. Entonces, esa consolidación de deuda la estamos generando también como una manera de poder incorporar en las decisiones de los deudores y de los acreedores esta información conjunta para poder generar un análisis de riesgo que se llama alcaide, para la real situación que vive cada persona. Eso es algo que hemos observado en otras partes del mundo, países desarrollados que lo han abordado desde ese punto de vista. Lo otro que estamos haciendo es generando estos matching funds de unir lo que es, y lo vamos a hacer ahora, bueno, ya lo comenté, ¿cierto? Con el Banco Estado, lo vamos a anunciar probablemente el lunes o martes, que vamos a entregar un subsidio, pero asociado a un análisis crediticio. Porque los expertos en análisis crediticio son el sector bancario. Esto lo vamos a hacer con el Banco Estado. El Banco Estado tiene 12 millones de clientes. El banco que lo sigue tiene 700.000 clientes. Es decir, tiene un nivel, es experto, digamos, en clientes pequeños. Y tiene una tasa de mora baja. Entonces, a eso estamos incorporándole, bueno, perfecto, si usted entonces es viable, además de entregarle crédito, le vamos a entregar un subsidio, para que usted emprenda y contrate. Esas son las herramientas que estamos planteando. Ok, muchas gracias, Lucas. Queremos dejarte liberado para que vayas a seguir cumpliendo con la importante misión que estás cumpliendo ahora, sobre todo en esta época, y yo creo que la clave, como decías tú, es
ver esta luz para los emprendedores al final del túnel, ¿cierto? Que estamos metidos en la mitad de la ola ahora, y efectivamente sentir que está el apoyo, ¿cierto? Y la disposición de ustedes y de toda la sociedad, ¿cierto? Para ayudarlos a salir adelante de este difícil momento. La palabra clave acá es la reactivación, ¿cierto? Empezar a pensar cómo logramos reactivarnos. Así que muchas gracias, Lucas, por participar con nosotros en el lanzamiento del reporte GEM 2019. Gracias a usted, gracias a la Universidad del Desarrollo, y creo que el concepto de emprendimiento que tiene tan arraigado la Universidad del Desarrollo va a ser más importante que nunca de aquí en adelante, porque son los emprendedores los que van a sacar Chile adelante, son los emprendedores también los que van a hacer premiar un nivel de optimismo que nos va a permitir también mirar el futuro con mayor esperanza. Y eso es algo importante para todas las sociedades, para todas las comunidades, así que los felicito, y yo creo que lo que viene ahora para usted es muy importante, así que tiene un rol importante que cumplir. Muchas gracias, Lucas. Bueno, ahora a continuación daremos a conocer los principales resultados del reporte GEM Chile 2019, los cuales serán presentados por una de las autoras del reporte, directora académica del GEM Chile y profesora titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Facultad, ¿cierto? La FEN de la UDD, Maribel Guerrero. Maribel. ¿Está ahí, Maribel? Ahí está la presentación. Te escuchamos. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Perfecto. Te ves tú y la presentación. Genial. Deme un segundo. Ahora. Muy bien. Ok. Pues muy buenos días a todos y a todas las que nos acompañan en esta transmisión. Y antes de presentar los principales resultados de este estudio, quisiera expresar mi agradecimiento al ministro de Economía, Lucas Palacios, por los comentarios que nos ha presentado anteriormente. Y también me gustaría expresar mi agradecimiento al decano de nuestra Facultad de Economía y Negocios, a la directora del Instituto de Emprendimiento y a cada uno de los que han hecho posible la elaboración de este estudio y sobre todo también de este lanzamiento en estas condiciones. Y también mi pensamiento hacia todas estas personas que están enfrentando una situación difícil en este momento. En forma general, me gustaría plantear en esta presentación una breve agenda en la que me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre el proyecto GEM, también la presentación de los principales resultados vinculados al proceso emprendedor y al ecosistema emprendedor, y también algunas perspectivas que nos ayudan a comprender el escenario pre- y post-COVID-19. Dicho de esta manera, el proyecto GEM surge en breve en 1999, liderado por un grupo de investigadores del Babson College y del London Business School. Los principales objetivos de este proyecto es, el primero, medir la actividad emprendedora en un territorio. Tal como lo decía el ministro anteriormente, no solamente se mide la actividad emprendedora en un país, sino también en regiones y ciudades. El segundo punto era analizar también los factores que determinan que esa actividad emprendedora se lleve a cabo. Y por último, a través de esa medición y análisis, ayudar al diseño de políticas públicas que permitan mejorar la actividad emprendedora del territorio analizado. Después de más de 20 años de experiencia, este proyecto monitorea la actividad emprendedora de la mayoría de los países que integran el globo terráqueo, aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto Mundial. En forma general, la metodología de este proyecto utiliza dos encuestas que nos permiten recabar la información. La primera de ellas está dirigida a la población adulta. En particular, en 2019, la participación de 9.110 personas entre 18 y 64 años nos permitieron analizar esta actividad. Y también una encuesta que va dirigida a las personas expertas, que en concreto participaron 458 expertas que fueron distribuidos a nivel regional según su grado de experiencia en 9 condiciones que integran el ecosistema emprendedor. También es importante mencionar, como también lo anticipaba ya el decano en su breve introducción, el levantamiento de esta información se suele realizar durante los meses de mayo a agosto.
En general, algunas ocasiones también se suele extender hasta septiembre, por lo cual los resultados que presentaré a continuación muestran una radiografía del emprendimiento antes del estallido social de octubre del 2019 y de la pandemia. Es decir, en este momento estamos recabando la información de la edición 2020 que contempla el efecto de estos dos eventos. A partir de la información adulta de los 18 a 64 años que recopilamos, el primer apartado de este informe se enfoca básicamente en el estudio de los valores y de los atributos individuales hacia el emprendimiento. Es también importante mencionar que en esta edición el consorcio implementó algunos cambios metodológicos tanto en la medición como en la incorporación de nuevos indicadores. Es por esto que el informe lo detalla muy claramente. Los invito a revisarlo. Dicho esto, antes de los eventos mencionados, se destaca una valoración social muy favorable a la actividad emprendedora en Chile. Más del 70% de la población entrevistada manifestaba que el emprendimiento era una muy buena opción profesional y también brindaba un estatus social y económico. Además, el 60% de las personas entrevistadas reconocían el papel de los medios de comunicación en la difusión de los nuevos emprendimientos. Todos estos indicadores nos muestran una legitimización y reconocimiento del papel del emprendimiento en la sociedad chilena. Respecto a los atributos individuales, en promedio se destaca que un 48% de la población percibió oportunidades que podían materializarse en un nuevo emprendimiento en los 6 meses posteriores a su entrevista. Un 76% de la población también percibía que poseía los conocimientos y las capacidades necesarias para emprender, y además un 58% de la población expresaba su intención de emprender en los próximos 3 años, aunque también un 58% también reconocía que el miedo al fracaso era uno de los principales obstáculos para llevar a cabo el emprendimiento. Nos preguntamos, ¿estos resultados son favorables? Una de las principales bondades del proyecto es que nos permite realizar un análisis de benchmarking con los diferentes países que son de referencia e interés, por ejemplo, en el caso de Chile. Nosotros hemos seleccionado este gráfico porque nos permite visualizar 2 elementos vinculados a la intención y a la acción emprendedora. El primer elemento detonador de toda actividad emprendedora, como ya se había mencionado, es la percepción de una oportunidad. Como mencioné anteriormente, el 48% de la población reconocía que percibía oportunidades. Sin embargo, tan solo el 39% de la población siente capaz de llevar a cabo proactivamente esa explotación de esa oportunidad. Si nos comparamos con otros países que integran, por ejemplo, la OECD o del Grupo de Altos Ingresos o incluso de la OPEC, podemos observar una tendencia muy similar, pero sin embargo también seguimos estando por debajo de los países de América Latina y el Caribe. Un segundo elemento de detonador que es el sentirse capaz de emprender. En Chile se destaca que el 76% de la población poseía conocimientos y habilidades para emprender, pero también un 80% de la población reconoce que se considera una persona que es creativa. Al respecto, el posicionamiento de estos 2 indicadores respecto a los países de referencia es muy favorable. Es decir, bajo estas tendencias nos podríamos explicar por qué, por un lado, existe una intención emprendedora, pero sin embargo, estos porcentajes van disminuyendo a medida que pasan el proceso emprendedor. Si nos concentramos en una medida particular, por ejemplo, para analizar las condiciones o indicadores de las percepciones que están plasmadas en esta figura, es importante tener en cuenta que antes de la influencia del estallido y movimiento social, así como también del COVID-19, nos permite dar una mirada hacia atrás y ver la curva de aprendizaje. Desde esta perspectiva, el primer mensaje de optimismo que quiero transmitir es la fortaleza y cambio de los valores y las actitudes de la población chilena ante escenarios de similar naturaleza. Ya lo expresaba también anteriormente el ministro. En esta figura claramente se muestra que después de la recesión económica que se presentó en 2017 y en 2010, incluyendo el terremoto que sucedió en febrero del 2010, hubo claramente un aumento en la intención de emprender por parte de la población chilena y también una tendencia hacia la resiliencia en el indicador del miedo al fracaso. Por lo cual, ante una situación que estamos viviendo, esperamos observar tendencias muy similares.
Si nos concentramos en la parte medular de este proyecto, a partir de la información que recabamos de la población adulta, podemos detallar la radiografía del proceso emprendedor antes del estallido social y del COVID-19. Si nos enfocamos en la parte de concepción, básicamente ya me habíamos mencionado que el 58% de la población adulta manifestaba tener la intención de emprender en los próximos 3 años. Aquí el aspecto más importante a destacar es que este indicador tuvo un aumento de 9 puntos porcentuales respecto a la edición anterior. Si continuamos en la fase de concepción y nacimiento, básicamente analizamos la tasa de actividad emprendedora en etapa inicial, que es nuestro principal indicador, que se denomina TEA. Un 37% de la población manifestaba estar involucrado en el desarrollo de iniciativas que tenían menos de 3 años y medio, es decir, 11 puntos porcentuales más que la edición anterior. Sin embargo, este indicador se compone por 2 elementos principales. El primero está vinculado con los emprendedores nacientes, que son personas que están tratando de explorar una idea que lleva aproximadamente menos de 3 meses y por dadas sus capacidades no son capaces de llevar a cabo el pago de salarios. Además, este colectivo aún no está desarrollando su idea, por lo cual puede o no materializarse en el corto o mediano plazo. Este componente del TEA fue el que presentó el aumento de los 11 puntos porcentuales que se reflejan en nuestro principal indicador. El otro componente está básicamente integrado por los nuevos emprendimientos de menos de 3 años y medio, que solamente reflejaron un aumento de 1 punto porcentual. Si continuamos con el proceso de emprendedor basado en la persistencia, un 11% de la población adulta manifestaba ser propietario de un negocio de más de 3 años y medio. Este indicador presentaba un aumento de 2 puntos porcentuales respecto a la edición anterior. Si seguimos indagando un poco más, dentro de la actividad emprendedora que se desarrolla al interior de las organizaciones, observamos que un 4% de la población también manifestaba desarrollar iniciativas emprendedoras para sus empleadores. Es decir, este indicador tampoco no mantuvo cambio respecto a las ediciones anteriores. Si seguimos analizando el proceso emprendedor, la discontinuidad empresarial también estuvo presente en un 8%, que manifestaba el abandono de una iniciativa emprendedora en los últimos 12 meses. Este también indicador presentó un ligero aumento de 1 punto porcentual respecto a la edición anterior. A simple vista, cuando vemos este gráfico, la lectura de esta radiografía empresarial nos muestra el florecimiento de intenciones y también de iniciativas emprendedoras, aunque también nos muestra las dificultades en la transición natural que debiese existir entre una etapa del proceso emprendedor hacia la otra, particularmente la transición entre emprendedores nacientes y nuevos emprendimientos. Ahora, ¿cuál era el perfil sociodemográfico de la población chilena que estaba involucrada en el proceso emprendedor antes del estallido social y del COVID-19? En general, esta tabla nos muestra que entre el 54 y 58% de las personas que estaban involucradas en el proceso emprendedor básicamente eran hombres. También entre un 32 y un 43% de las personas que estaban involucradas manifestaron que tenían ingresos superiores a 1.200.000 pesos. Además, si analizamos conforme avanza el proceso emprendedor, la edad promedio de las personas emprendedoras incrementa. Sin embargo, el porcentaje de personas involucradas con educación universitaria va decreciendo conforme avanza este proceso, al igual que el componente de migrantes que de alguna forma participan en la puesta en marcha de estos emprendimientos. A partir de estos resultados, una de nuestras principales tareas fue tratar de comprender el aumento de estos 11 puntos porcentuales en los emprendedores nacientes. En este camino nos encontramos 3 posibles explicaciones. La primera está vinculada a los motivos para emprender. A diferencia de ediciones anteriores, que básicamente el proyecto capturaba la motivación a través de una oportunidad o una necesidad, en esta edición se implementaron una serie de ajustes metodológicos que nos permitieron analizar las motivaciones a través de 4 indicadores. El primero, la escasez laboral. El segundo, la tradición familiar. El tercero, el incremento en sus ingresos. Y el cuarto, la búsqueda de un propósito social. En esta ocasión, podemos observar que el 69% de los emprendedores, tanto nacientes como nuevos, que componen nuestro principal indicador, que es el TEA, expresaron que han emprendido debido a la ausencia de posibilidades en el mercado laboral. También, si seguimos analizando en profundidad,
observamos que otra explicación la encontramos en las cifras oficiales del Registro de Empresas y Sociedades, así como del régimen general que recopila el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que el cual mostraba un incremento más o menos similar al 10% que nosotros también recopilábamos en el mismo etapa E que recogimos la información. Y una tercera explicación está asociada a las condiciones del mercado, como también ya manifestaba anteriormente el ministro de Economía. Una de ellas es la variación de un 7% en los préstamos de cesantía. También estaba en ese mismo periodo bajas tasas de interés, así como también el aumento de la participación del colectivo migrante, pero también debemos reconocer los esfuerzos de las administraciones públicas que fortalecían a nivel nacional y regional a través de diversos programas el emprendimiento y también el ecosistema a finales del 2018 y a principios del 2019. De igual manera, la curva de aprendizaje ante estos escenarios de incertidumbre nos muestra una tendencia a la alta del emprendimiento naciente y una en menor escala de las nuevas empresas y las empresas establecidas. A partir de estas experiencias, esperamos que surjan emprendimientos obviamente motivados debido a las altas tasas de desempleo, pero también emprendimientos que estén identificados por oportunidades que traen consigo escenarios de incertidumbre. Otro elemento muy importante está vinculado con la creación de valor y competitividad. Esta figura, esta tabla en general nos muestra las principales características del tejido empresarial en la edición 2019. Por un lado, básicamente observábamos una segmentación en los segmentos de comercios minoristas, mayoristas e industriales, en el cual estaba representado básicamente el 50% de las empresas establecidas y un 38% de los nuevos emprendimientos. También la orientación innovadora estaba muy limitada a innovar básicamente en productos que estuvieran dirigidos a consumidores locales. También observamos una orientación muy enfocada a un mercado más doméstico, menos internacional, ya que si observamos, tan solo el 4% de los nuevos emprendimientos y de los establecidos tenían algún cliente en el contexto internacional. Además, no se presenta en esta figura, pero básicamente también observábamos una expectativa en el crecimiento de los próximos 5 años muy conservadora en el caso de las empresas establecidas, ya que casi el 50% de ellas no consideraba que existiera alguna posibilidad de expansión. Dadas estas características, la curva de aprendizaje respecto al tejido empresarial es que, por un lado, ante el escenario del COVID-19, nos muestra un tejido empresarial en el cual en su mayoría el 48% de las causas de discontinuidad estaban relacionadas a la falta de rentabilidad y de liquidez. Lo podemos observar en las cifras de color rojo. Dada la naturaleza del tejido empresarial, uno de los principales retos es y seguirá siendo el capital de trabajo que es necesario para realizar actividades y llevar a cabo las transformaciones estratégicas. Por otro lado, también observamos que las cifras oficiales más recientes se está evidenciando el fenómeno de la destrucción creativa, es decir, un alto porcentaje de discontinuidad empresarial debido a las faltas de capacidades de supervivencia y reinvención, tal y como se manifestaba el ministro anteriormente. Y otro aspecto muy relevante a mencionar está vinculado con el aspecto de la adaptación. Ante la falta de una vacuna, las organizaciones, además de innovar o diversificarse, tendrán que adaptarse y ser más flexibles a una nueva forma de operar en la que puedan compaginar posiblemente actividad presencial y teletrabajo e incluso también incorporar aspectos relacionados como, por ejemplo, el plan operativo que asegure las medidas de distanciamiento y de salud que requieran las administraciones. Por lo anterior, pensamos que en este contexto podrían surgir emprendimientos mucho más digitales, mucho más innovadores y tecnológicos, pero que además tendrán que tener un componente mucho más social, mucho más ético, sustentable y colaborativo. El otro apartado que básicamente nos ayuda a entender las condiciones del contexto es la encuesta dirigida a los expertos. En esta edición, los 458 expertos nos manifestaron un consenso en el papel favorable que tiene el ecosistema emprendedor en la actividad emprendedora. Es importante destacar que las condiciones mejor valoradas siempre siguen siendo la infraestructura física y los programas de gobierno, pero también en contraste las condiciones con menos valoración siguen siendo la educación en emprendimiento y el apoyo financiero. Además de estas valoraciones, los expertos chilenos opinaron que a partir de los obstáculos para emprender, uno de los primeros sigue siendo el apoyo financiero.
respecto a los principales apoyos que se encontraron en la edición 2019 fueron los programas gubernamentales, y ante esto expresaron tres recomendaciones principalmente. La primera, dirigida al fortalecimiento del financiamiento público y privado, como también se discutió anteriormente con la presentación del ministro. El segundo está vinculado con fortalecer la educación y las capacidades en emprendimiento, y el tercero está vinculado fundamentalmente a fortalecer las políticas y los programas vinculados a la inversión en investigación y desarrollo. Si analizamos el análisis de benchmarking respecto a las condiciones del entorno que tenía el contexto chileno antes del COVID-19, básicamente observamos que el esfuerzo realizado por la administración pública se ve reflejado en los siguientes indicadores, porque básicamente el sector público, a través de las políticas gubernamentales y apoyos de gobierno, establecían muchos apoyos en las primeras etapas iniciales del proceso emprendedor. También, por otro lado, el papel de las universidades en la formación del capital humano en áreas relacionadas como administración de empresas también suele ser muy importante respecto a la posición que tiene Chile respecto a las otras economías. Sin embargo, también persisten brechas, que son las que están marcadas en color negro. Estas brechas básicamente están relacionadas a condiciones vinculadas con la infraestructura profesional, el acceso al mercado, la transferencia de I+D y sobre todo el apoyo financiero. Y es importante destacarlas porque son precisamente estas condiciones del entorno las que incitan la poder transitar dentro de una etapa más avanzada en el proceso emprendedor, como puede ser llegar a una consolidación y crecimiento, y además también ante las situaciones que se están presentando actualmente. Ante este escenario, y dadas las características del tejido empresarial, pues esperaríamos que existieran colectivos que visualizaran oportunidades. También esperamos que haya colectivos que visualicen opciones de emprendimiento como una posibilidad de entrar a un mercado laboral. También observaríamos que haya colectivos que ven muy difícil su crecimiento y por lo tanto pueden discontinuarse. Y ante este escenario, una de las principales fórmulas que podría existir para la supervivencia y la reactivación, sin duda, es la colaboración entre los diferentes agentes del ecosistema emprendedor y del Sistema Nacional de Innovación. Otro aspecto muy importante también está vinculado a la incentivación y reactivación del consumo mediante la puesta en marcha de consumidores que apoyen a los emprendimientos locales y también, sobre todo, vinculados a la adaptación, a la resiliencia, solidaridad y empatía entre los diferentes agentes del ecosistema emprendedor. El año pasado, durante esta fecha, nosotros hicimos un momento de reflexión. En la presentación del informe del GEM 2018, compartíamos esta reflexión sobre la importancia de ponderar la felicidad y el miedo. En aquel momento nos atrevimos a lanzar un hashtag, contribuyo al cambio al Chile en México, contribuyo al cambio en Chile. Como preámbulo al cierre de esta presentación, me gustaría compartir el siguiente mensaje que va intrínseco con la aportación que tiene este proyecto, que es la medición del análisis de los indicadores que ayudan a los tomadores de decisiones, al colectivo emprendedor, a los agentes del ecosistema, a entender un poco más de la dinámica de la actividad emprendedora. Así, también compartir con ustedes un mensaje de esperanza. Bajo las palabras de Marie Curie, no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo, y ahora es momento de entenderlo más para poder temer menos. Así que, finalmente, también reactivamos el hashtag contribuyo al cambio al Chile, y para dar conclusión a esta presentación, me gustaría expresar nuevamente mi agradecimiento a todas las instituciones promotoras del proyecto, entre las cuales destaca la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, al consorcio GEM y sobre todo a cada uno de los investigadores que integran los equipos regionales que forman parte de las siguientes universidades: Universidad Arturo Prat, Universidad Católica del Norte, sede Antofagasta, Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, Universidad Técnica Federico Santa María, sede Valparaíso, Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad de la Frontera, y también a todos los entrevistados que nos brindaron su tiempo y sus puntos de vista. Y por supuesto,
no podemos olvidar a nuestro partner, Questio Estudios de Mercado, que nos ayuda en el proceso de elaboración y recolección de datos. Y, por supuesto, al equipo FEN, UDD, y muy especialmente al coordinador del proyecto, que es Tomás Herey, que ha sido un excelente compañero de viaje al desarrollar este proyecto emprendedor. Muchísimas gracias. Gracias, Maribel. En este contexto virtual, un aplauso, ¿cierto?, por el, por el reporte y por los resultados. Tenemos algunos minutos para levantar algunas preguntas que nos hizo la audiencia. Hay una pregunta que viene de la Araucanía, de Yeve Sebrite. Dice: saludos desde la Universidad de la Frontera en Temuco. En lo posible, comentar sobre implicancias regionales del reporte GEM. ¿Algo en particular sobre la Araucanía? No sé si quieres comentar algo, Maribel. Bueno, obviamente hay una situación que nos gusta, por ejemplo, como ser parte del proyecto GEM, nos gusta que cada uno de los equipos regionales explote su información, ¿no? Entonces siempre somos muy respetuosos en ese sentido, y en el informe básicamente expresamos, por ejemplo, la distribución de los principales indicadores respecto no solamente a nivel nacional, sino también en los diferentes contextos regionales. Así que básicamente los invito, por un lado, a revisar nuestro informe y también, por supuesto, revisar el informe particular en cada una de las regiones que se va a emitir próximamente. Gracias, Mariel. Otra pregunta del profesor Eduardo Ninat. ¿Se puede explorar más y ahondar más la idea mencionada sobre la asociación entre crisis y emergencias, por ejemplo, los terremotos, con la actitud o inclinación hacia el emprendimiento, de manera individual o asociativa? Gracias, Vale. Eduardo. Perfecto, muchísimas gracias por esta pregunta. Generalmente, uno de los principales ejemplos más cercanos para un poco entender la experiencia que ha tenido Chile en este contexto es que nos permite, por ejemplo, analizar la evolución que ha tenido de los principales indicadores a través del tiempo. Y básicamente nosotros observamos, como lo mostré en la figura, que lo pasé muy rápido debido al tiempo, pero básicamente observamos que después de eventos, por ejemplo, como fue la crisis más reciente del 2007 al 2010, en donde básicamente Chile tuvo efectos, si bien fuertes, pero no tan fuertes como fue el resto de Europa o de los países en los cuales vivieron una situación muy complicada, también se vio un aumento significativo en el cambio de las actitudes de las personas, pero particularmente después del sismo de febrero de 2010, observamos que hubo un aumento en el cambio de la población vinculado sobre todo a ser mucho más solidario, a desarrollar emprendimientos mucho más tecnológicos y mucho más sociales que ayudaran no solamente a reactivar en ese momento el país, sino también la economía. Entonces, estos son ejemplos muy claros sobre el cual, por ejemplo, podemos seguir viendo en épocas de hoy en día, a raíz de las crisis que se nos esperan, pues posiblemente vamos a ver emprendimientos de igual naturaleza, pero obviamente ahora muy matizados en el sentido del aspecto sanitario, que es lo que nos está afectando a nivel no solamente nacional, sino también internacional. No sé si he respondido la duda de... Yo creo que sí, ¿cierto? Bueno, en honor al tiempo, ¿cierto? Dejo a todos, agradecer a Maribel y dejo a todos invitados a revisar el informe completo, ¿cierto? Que está disponible en la página web de la facultad, negocios.udd.cl. Los invito a descargarlo, a leerlo y comentarlo. También estamos abiertos a responder todas sus preguntas. Nuevamente agradecerles a todos los participantes, al ministro, a nuestro decano, a Maribel, a Tomás por el excelente trabajo, al equipo de comunicaciones y a todos los que han participado en la presentación del informe GEM Chile, ¿cierto? 2019. Aprovecho de comentarles que hay una encuesta que por favor les pedimos si pueden responder online para aprender, ¿cierto?, de este tipo de eventos que estamos realizando. Muchas gracias por su participación.